Hoy es martes 22 de noviembre del 2023, estamos en la 76ª reunión de la Mesa del Caos y vamos a hablar de la profecía de Milei, el hombre gris, si acaso realmente es el hombre gris o no. Soy Facundo Jurisic, estoy acá a mi derecha con Isra Albornoz Molinari. Y bueno, contanos Isra, ¿qué es esto del hombre gris que empezó ahora a circular? Empezó ahora a hacerse más conocido, pero que viene circulando desde hace años, de que Milei sería el hombre gris que va a salvar la Argentina. ¿Cómo es eso? Bueno, esto no está circulando. Bueno, ahora se puso un poquito más en las redes. Aunque más o menos, yo recuerdo hace 10 años estaba bastante fuerte. El tema es que ahora parecería que se podría considerar como una profecía cumplida. Ese es el punto. Pero ¿qué parecería, es ¿no? O sea, ¿de quién es la profecía? Primero vamos a decir quién es el profeta, ¿no? Benjamín Solari Parravicini, que es un... no me acuerdo en qué año nació, después lo puedes buscar exactamente, pero es de principios del siglo XX. Claro, nació en 1898 bueno, y está. Murió en 1974. Ahí va, bueno, para que tengan más o menos la fecha. Fue un artista y además conocido por Exacto. sus dibujos proféticos, ¿no? Exacto. Es católico, fue católico practicante. Y bueno, brevemente él decía que cuando estaba en la azotea de su casa, decía que él tenía una especie de revelación, ¿sí? Revelaciones, en diferentes momentos. Llegaban como voces. Llegaban como voces, ¿no? Incluso creo que llegó a ver, él decía que era un ángel, y supuestamente él entraba en trance y empezaba a dibujar, ¿no? Agarró un papel y dibujaba como un artista. Y abajo escribía, ¿no? Algunas cosas. A veces sí, a veces no. A veces escribía mucho, a veces escribía poco. Pero siempre está esta cuestión de la iconografía, ¿no? Claro. Hacía como un dibujo como que tenía un mensaje, ¿no? Claro, un dibujo oculto, con un mensaje escrito, ahí está. Bueno, de hecho, no sé si sabías que Parravicini llegó a exponer en la Asociación de Amigos del Arte, que era conocida en su momento, ¿no? Y cuando expuso ahí recibió las felicitaciones del entonces presidente Alvear. Mirá. No sé si sabías eso. Era contemporáneo. Claro, Sí. fue de esa época, sí. Y el tema es que Parravicini tiene una serie de profecías sobre el hombre gris, sobre la Argentina, que muchos indican que podría ser Milei, justamente. Pero antes de eso podemos ver brevemente otras profecías o predicciones para ver si se cumple o no, porque alguien puede decir, bueno, esto... Sí, es otras cosas que dijo. Y el año, claro. No sé si lo tenés ahí el año cuando lo dijo. Generalmente sí lo ponía al lado. Claro, no sé si... No anoté acá el año de cada una, pero todas estas que tengo acá son de antes de 1940. Casi todas las dibujó entre 1935 y 1940. Exactamente. De las que están acá, ¿no? Entonces, bueno, tiene esta que me habías dicho fuera de cámara de la perra laica, que había dicho que un Khan será el primero en llegar al espacio. Claro, lo que se ve, le decimos, no sé si lo vamos a poner la imagen. Sí, vamos, cada profecía que vamos viendo va a la estar la imagen acá viéndose en el video, sí. Bueno, se ve la imagen y abajo tiene escrito, ¿no? Claro. Yo voy a poner acá una versión mejor porque la mía no se lee muy bien, pero en el video voy a poner una mejor. Pero bueno, había una imagen de una perra donde dice el Khan será el primero en llegar al espacio. Y ustedes sabrán que el primer ser vivo en llegar al espacio fue justamente una perra que se llamaba Laika, ¿no? Que la mandó la Unión Soviética. Así que bueno, esa es una de las profecías. Sí, la época, al principio de la carrera espacial fue... Creo que fue en la década del 60, me parece. Claro, y esta profecía de 20 años antes. Exactamente. Pero después tenés, por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Que Parravicini... Sí. Una profecía también de la década del 30, ¿no? Claro, esta de la década del 30, del 39, dice acá. El 39, ahí está. Que dice, la libertad de Norteamérica, la libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no alumbrará como antes. El monumento será atacado 2 veces. Sí. ¿Sabías que las Torres Gemelas fueron construidas en la década del 70? Mirá. O sea, no incluso... estaban en esa época todavía. Claro, ¿no? Y acá esto dicen que se asocia a las Torres Gemelas por esto de será atacado 2 veces, ¿no? Los 2 ataques a las torres, y está el dibujo. Y ahí, claro, se ve el dibujo como de 2 torres, como la Estatua de Libertad, pero en forma de 2 torres. Claro, como la estatua partida en 2, ustedes lo estarán viendo ahora en pantalla. Entonces, bueno, acá se dice que Parravicini predijo la caída... Justo en Nueva York, ¿no? O sea, claro. Es bastante específico, ¿no es? Claro, exacto. Si relacionamos lo que dice con la iconografía, es bastante específico. Después está, bueno, sobre la muerte de Kennedy también. Que tenía una ilustración de un hombre jugando al golf y decía, un golfista americano gobernará y lo matarán.
Y es sabido que Kennedy justamente era apasionado al golf, ¿no? Sí. Y justamente... Y dice americano, ¿no? Claro, y dice americano, ¿no? Un golfista americano gobernará y lo matarán. Después, bueno, está sobre el corazón artificial. Sí. Tiene una profecía que dice: el corazón será artificial en el año 66. Que esto es interesante porque justamente el primer... el primer... No es, o sea, el término técnico no sé si es corazón artificial. No sé si vos sabés. Sí. Pero bueno, como que el primer corazón, sí, podríamos decir artificial, ¿no? Como modificado para que siga funcionando, fue en el año 1966. Entonces ahí tenés otra profecía, ¿no? Después tenemos, bueno, sobre Cuba. Que sobre Cuba, Parravicini tiene acá un escrito que, a ver si lo puedo llegar a leer, lo descargué bastante en baja resolución. Que dice, caerá... Bueno, acá está. Dice cabeza, acá lo entendí. Dice cabeza de barba, o sea, Fidel Castro. Sí, ¿no? Cabeza, y se ve el dibujo, ¿no? Claro, cabeza de barba que pondrá... ahí no entiendo bien. Cualquier cosa y lo busco. encenderá las Antillas. Ajá. O sea, sí, las esa Antillas, me acuerdo. la isla de Cuba, ¿no? Y después tiene otro más, la isla de Cuba, el Bueno, archipiélago. ¿esto lo escribió en qué año? Todo No sé antes si de 1940. Y la revolución cubana fue en 1959. Claro, exacto, Sí. exacto. Y después dice acá, Cuba, ideal de turistas, será tomada por el oso. El oso, el Rusia. símbolo de Rusia, ¿no? Acuérdense Sí. que el oso es el animal nacional de Rusia. Y dice, y el oso permanecerá en su cabeza por 5 tiempos. Entonces... 5 tiempos. 5 décadas. Ahí A ver, no habría que pasaron, pensar. ya pasaron más de 5 décadas. No, bueno, pero... No sé qué será. podemos considerar el oso o la Unión Soviética como Rusia. O sea, como la continuación, como lo mismo. Claro, esto no se sabe bien. Pero bueno, acá hay algunas profecías, ¿no? Después tiene otras más que pueden buscar ustedes, pero estas son algunas que encontramos nosotros. Acá yo tengo algunas que a mí me parecen interesantes, ¿no? Porque no es solamente una pequeña frase, sino que dice mucho. Ujú. Después te las voy a mandar. Ajá. Y las voy a leer. Siempre escribía de una forma no muy correcta, ¿no? Como porque él viste que entraba en trance y hacía garabatos, ¿no? La iconografía, y por ahí escribía así nomás. Claro, y gramáticamente no estaba muy gramáticamente bien. no. Sí, sí. Y dice, bueno, esto fue en 1938. Dice, el hombre del mañana surgirá del cultivo espermático del laboratorio. La mujer buscará al hijo seleccionando el semen ofrecido por el médico. Se dará preferencia a los hombres atléticos, en reserva, y a los intelectuales. El hombre vulgus, dice. Sí, sí. No será tenido en cuenta y se le dejará. Ujú. Y se le dejará desaparecer. El año 2000, luego del luego del cataclismo, conocerá esta norma nueva y el hombre animal se hará dormido para siempre y la procreación así dará al ser humano sin pecado original. Bueno, acá es evidente, ¿no? El pecado original justamente sería, o sea, podemos decir el sexo, ¿no? La Sí. procreación. Y ahí tenés que te está hablando de la inseminación artificial, podemos decir, ¿no? Ujú. Y de la fecundación Pero in en vitro. 1938. Igual ahí también se equivocó porque después del año 2000 todavía la fecundación in vitro no es algo muy masivo ni popular, pero bueno, veremos. Así que sí, ahí habla de cosas que efectivamente pasaron o se puede interpretar que pasaron. Ujú. Entonces por eso dicen que bueno, las profecías pueden tener algo de verdad en esto. Y ahora vamos sí a lo que sería el tema del hombre gris. Ujú. Que dicen muchos que hay una serie de profecías de Parravicini que hablan sobre la política argentina, ¿no? Y sobre la historia argentina. Y mencionan a un tal hombre gris, que sería el hombre nuevo que cambiaría la Argentina, podríamos Ujú. decir. Entonces, bueno, El hombre nuevo, eso sonó muy a... muy Che marxista. Guevara. Muy marxista, pero sí, o, sí. o, ¿por qué no? El superhombre de Nietzsche. Sí, o al superhombre también, o el superhombre. Y el tema es que Parravicini, por ejemplo, ya yo creo que había previsto que llegara Perón. Porque tiene acá una profecía que estarán Sí, viendo en pantalla, tendrías ¿no? que ver el año, Esta es del 38. del 38. Que dice, ¿no? Lo de que Argentina será reducida a un comunismo de corte fascista. Sí. Y bueno, eso, ¿no? Por ejemplo,
Se habla de eso de Perón. Sí, Después algunos dice lo interpretan como que eso es del kirchnerismo. Claro, del Pero kirchnerismo me parece también. que va más para el lado del peronismo, es más amplio. Claro. Después dice Argentina no será comunistada, pero lo será sin serlo. También eso es interesante, ¿no? Como lo del comunismo de corte fascista, como que bueno, llega a tener intervención, pero sin llegar a ser comunista, pero lo será sin serlo, ¿no? O sea, ahí vemos como otra interpretación que va hablando de esto. Después, por seguir avanzando en la historia, habla de que en el año 65 empezará realmente la lucha de clases en Argentina. También muy interesante me parece a mí, porque el año cerca. 65 es cuando se unifica todo el ejército en torno a Onganía, ¿no? Sí. Y cuando empiezan a tomar más actividad las guerrillas. Y después tiene una profecía posterior, ¿no? Que dice que en el año 1966 Argentina verá lo que es el cambio de régimen. Justamente, Justo le cayó el gobierno de 1966, cuando Onganía da el golpe de estado a Ilia, ¿no? Pero dice que será sin derramamiento de sangre. Y es cierto, porque el golpe del 66 no hubo... Sí, la Revolución Argentina. Claro, no hubo derramamiento de sangre, fue un golpe más bien pacífico en ese sentido. Entonces, bueno, va hablando de esas cosas, ¿no? Después habla de la Constitución de 1994, donde dice, sobre la nueva Constitución argentina, rotas las normas anteriores, o sea, una vez se rompieron con todos los golpes, toda la Constitución anterior, estaba la legalidad toda dudosa, bueno, sobre esa nueva Constitución argentina se levantará la más alta montaña de malignas figuras, ¿no? O sea, interesante como esto de después de la reforma del 94, todos los líderes Pensamos que es del políticos... 94. ¿De qué fecha es la...? No, la profecía es de 1940. Claro. Pero yo interpreto que la nueva Constitución argentina es la del 94. ¿Podría ser la del 49? Podría ser la del 49, ¿no? También podría ser. No hay forma del peronismo. Claro, ¿no? Después de eso dice, se levantará la más alta montaña de malignas figuras, todos tendrán que esconder sus fines, ocultos detrás de fingidas caretas. Puede ser, ¿no? Hay algunas cosas que como es con tanto tiempo, hay dificultad, ¿no? Pero para la interpretación. Claro, pero ahí vemos cómo va, como siguiendo una serie de hechos históricos, ¿no? Yo este último lo interpreto más como el 94, pero podría ser lo otro también. Y después sí, hay cosas más que están recientes de manera más evidente, ¿no? Hay una que dice, el sillón vacío 5 y ellos caminan. Que es interesante, porque el sillón vacío puede ser el sillón presidencial, y 5 son los que lo ocuparon en el 2001, ¿no? Año 2001 y principio de 2002. Fueron Ramón Puerta, bueno, de la Los Rúa. 5 presidentes de la Rúa, Ramón Puerta, Castillo, Rodríguez Sá. No, Castillo no. Perdón, Castillo no. Rodríguez Sá y Camaño. Y Camaño. Y después Duhalde. Los 5, ¿no? Entonces ahí sí que hay algo como más actual. Después se hablaba cuando estaba Cristina, ¿no? ¿Te acordás lo de Cristina que había dicho de que era como la reencarnación de una arquitecta egipcia, algo así? Sí. Y justo Parravicini tiene una profecía que tiene un dibujo así, podemos decir egipcio, y dice egiptóloga en Argento, en Argentina. ¿Va? Y después está otro que a mí me hace acordar a Massa, que dice Argentina verá el reinado de la careta. ¿De qué año es ese? Porque también podríamos... No se ve el año. No se ve el año. Porque podríamos... Como es tanto tiempo, ¿no? A veces estas cosas, no sé si ustedes creen en estas cosas o no. Claro, nosotros lo hacemos, no lo hacemos tampoco como una verdad absoluta, ¿no? Para reírnos. Sí, no sé si creen en estas cosas o no, si por ahí dibujó cualquier cosa y después, bueno, como hablaba de constitución y corrupción y qué sé yo, entonces siempre va a coincidir, viste, como este tipo de profecías, ¿no? O por ahí podríamos hablar de profecías autocumplidas, ¿no? El que ve la profecía y dice yo la voy a cumplir y lo hace. Igual nosotros estamos yendo de lo más general a lo más concreto, porque a partir de ahora vienen cosas un poco más concretas. Claro. ¿No? Bueno, después siguiendo esto de Cristina, tiene otra profecía más en donde habla de la momificada mandona. Que acá sí que podría ser algo más específico. ¿Qué dice exactamente? Dice, sobre la momificada mandona, sobre las cenizas, el mandón se unirá a otra sin unirse, más serán unidos. De 1940. Ahora, la primera parte, ¿no? Pero podría ser Perón Evita.
Sí, esto puede ser muy de Perón y Evita, ¿no? La modificada mandona podría ser Evita, Ujú. el mandón Perón, ¿no? Y se unirá a otras, a Isabel, pero sin unirse realmente, Ajá. más serán unidos. Ajá, es Ahí bastante, tendrías podría eso. ser. Ahora también, justamente que hablábamos de las referencias egipcias, las momias son egipcias. Ujú. Entonces la Sí. momificada mandona podría ser también Cristina. Yo lo veo más para el lado de... Más para ese lado del peronismo, me parece a mí. Sí, sí, puede ser, ahí Me está. parece. Entonces, acá vemos un poco las profecías históricas, ¿no? Estas fueron como las Porque, más... a ver, Cristina básicamente... el gobierno peronista sí fue más totalitario, fue más autoritario. El de Cristina, la mayoría no les gusta, más que nada los que nos están escuchando, fue bajo un gobierno constitucional. Entonces, Claro. sí, mandona, pero un gobierno muy corrupto, pero mucho más no se puede decir. Claro. En cambio, el peronismo me parece por ahí un poco más. Sí, el peronismo Pasa original que fue tiene más esta allá. cuestión de Perón, Evita, Néstor y Cristina. Claro, ¿no? ¿No? Entonces es También como- por eso hay varias que pensamos que puede ser Perón y Evita o Néstor y Cristina, porque el kirchnerismo fue como una reedición del peronismo, muchas Ajá. cosas. Entonces tiene muchas similitudes. Ujú. Ahí está el tema. podría interpretarse como el peronismo en sentido amplio. Claro. Y después vamos a lo del hombre gris específicamente, ¿no? Porque estas Ujú. son un poco cosas de Argentina. Y después Parravicini, en torno a todo esto, empieza una serie de profecías hablando del hombre gris. Y la primera es esta que estarán viendo que dice, llega ya el hombre gris, ¿no? Ujú. Y tiene un dibujo de un hombre con un pelo bastante despeinado. Y que acá es cuando empiezan Sí. los temas de Milei, ¿no? E incluso algunos a este dibujo de acá, viste que al lado de este hombre despeinado hay otro hombre como mirándolo desde arriba. Sí. Y muchos dicen que eso fue Massa mirándolo desde arriba a Milei Sí, en el Congreso. sí, en el Congreso cuando se oficializó el balotaje. Claro, que te acordás Tenés que estaba- poner la imagen también, ¿no? Las dos. Claro, ahí lo voy a poner. Que te acordás que estaba Milei abajo y Massa mirándolo de arriba. Ujú. Entonces acá empieza, bueno, esto de el hombre gris, ¿no? Y después está una descripción más amplia que dice paz, o sea, dice pax, ¿no? O sea, paz en latín. Sí. Dice paz. El hombre humilde en la Argentina se allega para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente, más será santo de maneras, creencia y sabiduría. Él llegará luego de la tercera jornada. Bueno, eso es bastante puntual, ¿no? Creo La que ter- esta es como la más fuerte de todas. Sí, la tercera jornada podríamos interpretarlo como las PASO, ¿sí? Las primarias, las generales y el balotaje. Claro, y después Ah. del balotaje, la tercera jornada, llega el hombre humilde que gobernará la Argentina. Por ejemplo, ayer dijo Milei que ser presidente es un trabajo más, no es Ujú. otra cosa. Cuando hablaba con Fantino, ¿no? Que Sí, decía sí. que quería que lo trate de vos, en lugar de tratarlo de usted, presidente. Claro, o bueno, con el pelado Trebuch, ¿no? Que el pelado en un momento cuando lo va a saludar Ujú. le dice, bueno, señor presidente, muchas gracias por concederme la entrevista. Y Milei le dice, bueno, si yo soy señor presidente, vos sos señor periodista, porque la verdad Ujú. haces un gran trabajo. Entonces ahí hay como esos gestos de humildad Sí. recientes, ¿no? Que Milei siempre tuvo esa humildad, ¿no? En ámbitos más amigables, ¿no? No cuando estaba gritando, cuando se estaba enfrentando, pero en ámbitos más amigables. Pero yo creo que lo fundamental es que lo conserve después incluso de ser electo. Sí, o sea, Entonces ahí podemos sí. tomar, bueno, para los kirchneristas no, esto es cualquier cosa, ¿no? Que Claro. todavía no lo entienden. Cuando dice santo en maneras y sabiduría. Ahí vamos a eso, pero antes la oración anterior, Sí, que dice lo del hombre humilde, después dice, él será de casta joven y Bueno. desconocida en el ambiente. sí, la juventud que lo sigue, ¿no? Claro, la juventud, desconocido en el ámbito político, alguien, un outsider. La juventud que le dio la victoria en las elecciones. Ujú. O lo dicen, va, es lo que se ve, ¿no? Sí, sí, Por sí. el voto. Sí, o sea, la juventud, y también eso, ¿no? Que es desconocido, pero no es la juventud que sigue un político del ambiente, sino justamente alguien nuevo. Sí, con ideas desconocidas. Claro, con ideas también. Ideas desconocidas, eso es puntual, me parece. Y dice, será santo de maneras, creencia y sabiduría. Ujú. Y acá de maneras es lo más discutible por ahí, ¿no? Puede ser, a ver, no sé si tenés otra que habla de las maneras. No, de las maneras no. Sí, que dice. Espérate que la busco. Vos seguí con otra y Bueno. ahora la busco. Igual lo de las maneras también puede ser que ahora después de ser electo se modere Milei, como ya en los últimos 2 días ya habla como desde otra altura, me parece a mí, en las entrevistas que dio. Y después, Ah, bueno, sí, la tenés. Creo que la tenés. bueno, igual Seguí, léela seguí. vos porque
No, sí, Dice vos sí. de creencia y sabiduría, que bueno, ahí podemos hablar justamente de las ideas, ¿no? Y de los estudios, de ese tipo de cosas. Entonces, En manera eso podría es ser como... no confrontar, por la idea del liberalismo libertario es la no violencia, ¿no? También, sí, sí. A eso se refiere con los métodos y las maneras. Entonces ahí, claro, puede ser eso, ¿no? Que el medio no sea la violencia, que sea la no coerción. Ujú. Y después hay otro que habla más de la situación actual, que dice: la Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo. Y dice, Si no ve el instante. claro, acá dice, aunque puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Ujú. Eso, Esta profecía es de 1971. sí. Sí, sería... Podríamos tomar, no como lo del 2001, o podría sí, Ajá. ¿no? ¿Pero por qué? Revolución... No, bueno, por el tema de la sangre en las calles, pero dice Revolución Francesa en triunfo si no ve el instante del hombre. Yo Claro. lo pienso eso como una especie de posibilidad, de que no estaba prediciendo que ganaba Milei. Por ahí Milei perdía contra Massa. Puede ser, puede ser. Y O ahí tal vez iba no, a haber... o tal vez era una advertencia. Claro, bueno, Pero sí, yo lo veo así, podría ¿no? ser. Porque justamente el 2001 sí hubo sangre en las calles, pero no hubo revolución francesa porque siguió estando la cúpula del Estado Ujú. y del peronismo, y bueno, asume Néstor después. Más o menos el peronismo fue golpeado y el radicalismo sí es el que se desarmó. Una parte Sí, 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 sí pero se la desarmó. élite peronista siguió. O sea, después Duhalde Ujú. lo pone a Néstor, y bueno, después Néstor hace la traición, pero ya es otra cosa. Ujú. Y Sí. además que en el 2001, no sé cuál sería el hombre gris del 2001 que podría haber evitado Claro. eso. En cambio ahora me parece mucho más evidente, ¿no? Porque ahora que ganó Milei, sí que puede ser una revolución francesa más amplia, ¿no? De realmente que se vaya toda la élite anterior, ¿no? Porque eso es lo que yo estoy viendo, que se va Massa, se va Larreta, se va Morales, se va Cristina. Sí. O sea que realmente se está yendo la Ujú. élite anterior. Y que justamente si Milei es el hombre gris, por ahí si no veíamos el instante de Milei Exacto. y ganaba Massa, ahí sí va a haber sangre en las calles. Ajá. Entonces ahí me cierra mucho más acá que sea esta interpretación, Ujú. ¿no? Sí. Entonces esta sí que es Totalmente. bastante más concreta. Y después está la cuestión de Córdoba, ¿no? Porque fue Córdoba una de las provincias más importantes en darle el triunfo a Milei Ujú. y donde incluso hizo campaña, hizo el cierre de campaña, ¿no? Sí, Córdoba es la provincia más antikirchnerista, ¿no? Claro, Además de que sacó 8% en las PASO y 13% en las generales. claro. Y llegó a 24 ahora en el balotaje, que no es Ujú. nada. Y justamente en esta profecía, Parravicini dice: Córdoba, la docta, dará palabras y hechos que asombran. Fuego y luchas hasta la tercera hora. Luego paz. Está bien, ¿no? Fuego y luchas, podemos decir hasta la tercera jornada, hasta el balotaje. Sí, es lo mismo. Y lo luego mismo. paz. A veces como que dice cosas parecidas pero de otra forma. Claro. Y después fíjate, ¿no? Palabras y hechos que asombran. Bueno, realmente que asombra, ¿no? Ese 75%. Y bueno, ahora ya la declaración del gobernador de Córdoba, el gobernador electo Martín Lariora, ¿no? De que le van a dar toda la gobernabilidad posible a Milei. Y luego de toda esta batalla, hasta el balotaje, viene la paz en Córdoba. Ujú. Entonces ahí yo veo como otra cosa muy concreta. Y después está sobre la clase media, que también es muy interesante. Porque dice: la clase media salvará a la Argentina. Su triunfo será en el mundo. Ujú. Y esto también me parece interesante. Esa horizontalidad, ¿no? Del voto. Claro. Por ahí. Y me parece interesante porque justamente Milei, para ganar el balotaje, necesitó el votante tradicional de clase media de Juntos por el Cambio, lo que se dice las Mabeles, ¿no? Bueno, sí, yo lo vería como ese voto es transversal, ¿no? A ver, el comerciante, algunos trabajadores, después gente por ahí podríamos decir de clase alta. Lo veo como algo transversal. Claro, pero eso fue el voto Porque- original de Milei. Pero yo digo ese 20% más que sumó en el balotaje, que son la mayoría de Juntos por el Cambio, Sí. y que yo creo que mayoritariamente es esta clase media. Bueno, originalmente, desde la ciencia política se entendía que el voto peronista era de las clases bajas, Claro. primero de las clases trabajadoras y de ciertos sectores de la clase alta. Después del menemismo sumamos una clase baja, un lumpen proletariado que no es clase trabajadora, sino que son los desclasados, vamos Ujú. a decir. Desclasado no sería la palabra, sería los que cayeron afuera del mapa, para decirlo de alguna forma, los que no tienen trabajo, los planeros. Ujú.
Y el voto radical, hasta el 2001, era el voto de los que estaban en el medio, los profesionales, intelectuales, ¿por qué no? ¿No? Por ejemplo, ciencia política, la carrera de ciencia política de la UBA fue fundada por radicales. Claro. Las clases medias, comerciantes, sectores, podríamos decir, antiperonistas, ¿no? Sí. Y eso era el voto radical, iba para ese lado, ¿no? Sí. Y ese es el voto que sumó el antiguo voto a los radicales, que sumó Milei para ganar el balotaje, ¿no? Que ese voto después se trasladó a Macri y a Cambiemos y después a Juntos por el Cambio. Claro. Que tiene como ese piso, ¿no? Claro, sí. Que después a lo último se trasladó Milei para el balotaje. Claro, entonces ahí yo creo que hay como otra profecía más, que ya son cosas concretas que se van sumando, ¿no? Uh-huh. Y después está la profecía de los 3 jefes, Sí. que también es interesante, que dice... Hubo muchas interpretaciones de esto. En su momento se decía que el hombre gris podría ser Macri, ¿no? Claro. Después cayó, después de que las cosas no salieron muy bien. Sí. Pero bueno, estaba ahí, ¿no? Y se pensaba, ¿quiénes son estos 3 jefes? Claro, lo que pasa es que Macri, por ejemplo, no era ni de casta joven ni desconocido en el ambiente, por ejemplo. Y lo de los 3 jefes, para mí también con Macri no podía ser, y ahora cuando lo lea te vas a dar cuenta por qué. Porque decía, el árbol seco de la Argentina sabrá de una era de nueva lluvia. Acá también interesante porque, bueno, las lluvias del año que viene. Claro, ¿no? También no lo había visto así, pero claro. Claro, ¿no? La hace sequía, que el año que viene no va a haber sequía. Claro, o sea, la sequía de este año, y se dice que el año que viene va a ser lluvia récord. Estos 3 últimos años hubo sequía. De hecho, había mucha gente que le faltaba el agua. A mí se me cortó el agua. Todos los veranos se me cortaba el agua. Claro. Más que nada este último verano de este año. De principio de este año. Parece que el año que viene ya no va a ser así. Claro, yo lo había pensado más como la sequía, como más de la economía en general. También. Y como el año que viene, ¿no? La recuperación. Pero claro, también eso, ¿no? También. Que dejó de llover y la lluvia. Entonces el árbol seco de la Argentina sabrá de una era de nueva lluvia. Pero ¿por qué lo relacionamos justo a este año? Por lo que viene a decir ahora, ¿no? Que bueno, dice, llegará hacia su suelo la bendición luego de luchas serias, de encuentros y desencuentros, de soberbios en gritos y de gritos vencidos. Y ahora dice, llegarán 3 jefes y dirán, no serán, más después serán en fuerza y verdad. Ellos llamarán al hombre a ser y este será, él será un hombre gris. Ahora, esto es muy interesante porque son 3 jefes que son los que van a llamar al hombre a que sea el hombre gris, ¿no? Sí, y primero dicen no serán por lo anterior y después ellos llamarán al hombre gris. Eso claro, exacto, ¿no? O sea, los 3 jefes no serán jefes, pero después, o perderán su atributo de jefe, pero después lo serán al unirse para llamar al hombre gris. Sí, o no serán porque se oponen a lo que había antes. Claro. Ellos dicen, no serán, ¿entendés? Como una declaración. Claro. Y el tema es que si los 3 jefes llaman al hombre gris, el hombre gris sería un 4º hombre. O sea, no estaría dentro de los 3 jefes. Es posible, sí. Entonces por eso digo que con Macri no cerraba, porque con Macri decían que los 3 jefes eran Macri, Carrió y Sanz. Y Ernesto Sanz, el de la UCR. Y en cambio me cierra más que sean 3 jefes que llamen al hombre gris que sea otro. Y acá están los 3 jefes de ahora, ¿no? Que serían Macri, Bullrich y Schiaretti. ¿No? Y que llaman justamente al hombre gris, a Milei, que será. Estaba en duda por el tema de Schiaretti. El tema es que parece que Randazzo lo va a incorporar. Claro. Sí, va a incorporar directamente, aparte de... Bueno, a ver. Del schiarettismo. Sí, bueno, a ver, Schiaretti, las últimas 2 semanas antes de las elecciones, estuvo criticando a Massa casi todos los días. Y ahora va a incorporar a Randazzo. Y el sucesor de Schiaretti ya dijo que cuenta con todo su apoyo a Milei y que Córdoba le va a dar gobernabilidad. O sea, el apoyo parece que sí se dio, aunque no de manera explícita, pero sí indirecto. No, dijo que está esperando que le saque las retenciones. Claro. Eso dijo, concretamente. El gobernador electo de Córdoba. No dijo eso, pero dijo más cosas. Sí, bueno. O sea, dijo eso, que Córdoba le va a garantizar gobernabilidad, que también va a hacer todo eso. Claro, entonces acá hay, bueno, esto de los 3 jefes, otra cosa, ¿no? Y después habla de habla también del futuro. No sé si ya vas a pasar al futuro. Todavía está. No, sigo con las elecciones de ahora. Habla de la gran prueba de Argentina. Que esto sí que es más abstracto, pero bueno, dentro de este contexto se puede relacionar a estas elecciones, ¿no? Que dice, Argentina llega a la grande prueba. Argentina verá lo que no vio, será. Y después dice, Argentina mostrará luego de la prueba al hombre nuevo, y el nuevo hombre enseñará.
Y esto es interesante, ¿no? Luego de la prueba de las elecciones, el hombre nuevo, ¿no? El hombre gris, o sea, puede ser Milei, y el hombre nuevo enseñará. Y fíjate qué interesante que Milei, desde que asumió, sigue siendo igual que antes que asumir. Va a los programas a hablar de economía y a enseñar economía, ¿no? Bueno, en la calle, ¿no? Las clases. Las clases que gratis, ¿no? Cuando iba a hacer los discursos, ¿no? Al aire libre, las clases al aire libre, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Sí, no me acuerdo bien, pero sí. Y después hay otra más que dice, el hombre en la Argentina comienza ya el comienzo del comienzo. Y dice, comprenderá lo que no comprendió por ser siempre en abundancia. De nuevo será. Y esto es muy interesante, ¿no? De nuevo será, puede ser de nuevo será el liberalismo. Y que se comprenderán justamente esas ideas, justamente por la crisis económica, y que hasta ahora se vean ignorado por la abundancia, porque nunca se llegó a tal nivel de desastre. Bueno, creo que había una que hablaba de la libertad, concretamente decía la palabra sí, libertad. ahí vamos con esas, exactamente, porque habla exactamente de la libertad, que la tengo acá. Dice, a ver si me carga, acá está. Dice, la Argentina... dice, en América del Sur, la Argentina luchará su libertad de las libertades. La libertad de Dios. Paz. Acá habla directamente de libertad, ¿no? Sí, cierta idea de moral, ¿no? Se habla de la libertad de Dios. Claro. Entonces, ahí vemos, bueno, otra cosa más de lo que venimos diciendo. Después, hay por acá alguna más, no sé si la tengo. Bueno, habla incluso de los payasos, ¿no? Que dice, Pierrot gobernará en la Argentina antes de que el orden llegue. Pierrot era un personaje de la comedia francesa del siglo XVII, creo, XVIII. Y justamente, ¿no? Gobernará Pierrot antes de que el orden llegue. Podría interpretarse como que gobernarán los payasos antes de que el orden llegue. Y esto se puede interpretar de dos maneras. Una como que Alberto es el payaso. Sí. O la otra, no sé si te acordás en la cuarentena, que en un momento el gobierno en una conferencia de prensa había puesto un payaso. Sí, o sea, literalmente un payaso. Yo lo veo más como una cuestión política. Más que algo así literalmente. Lo veo más como una metáfora. Porque dice antes. Claro, antes de que el orden llegue. Sí. O sea, claro, sí puede ser. Había una que dice titiritero, no sé si la tenés. No, la del tirititero creo que no la tengo. Si querés buscarla. Mientras yo veo más profecías, porque vemos cómo todo se va alineando. La del poder bifronte no sé si la dije, creo que no. Dice, poder en el poder bifronte. En el tiempo del tiempo gris, patria naciente, sol naciente. Y acá tenemos justamente, ¿no? El poder bifronte. Alberto y Cristina en el tiempo gris. O sea, el tiempo del hombre gris. Y ahí nace la patria. Pero antes del hombre gris. En el tiempo del hombre gris. O sea, podemos decir que estos años fueron el tiempo del hombre gris para llegar a ser, ¿no? A ser el hombre gris. Entonces ahí hay otro indicio más, ¿no? De lo que puede ser esto. Después habla otra de que dice que la Argentina será desplazada, partida en dos ideas enfrentadas y que... y esta es importante. Pero no la termino de entender. A ver, la Argentina será desplazada. Vicini. A ver si la puedo leer porque esta también habla de manera importante de esto. A ver. La Argentina será desplazada. Acá está, la Argentina. La Argentina será desplazada, partida en dos ideas. Levantará un fantoche de nueva doctrina. La grieta. Claro, ¿no? La grieta. La grieta. Justamente la Argentina, partida en dos ideas entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio, levanta una nueva doctrina, el liberalismo, y dice, la iglesia hará silencio, la oración vencerá. Eso que se le criticó mucho a la iglesia. Claro, ¿no? Sí. Que la iglesia que incluso... alineada con la izquierda. Claro, incluso algunos saliendo a decir a votar a Massa, o directamente diciendo, bueno, no, nada. Siendo que las políticas culturales del kirchnerismo siempre estuvieron en contra de la iglesia, ¿no? Entonces ahí hay otra cuestión más, ¿no? De la profecía. Y finalmente tenemos, las similitudes con Milei, ¿no? Con las similitudes directamente en la imagen que vamos a estar viendo en pantallas. Porque acá vemos una imagen de un hombre con anteojos, ¿no? Y que atrás tiene las letras AP,
¿Esa tenés lo que dice escrito? Ahí, sí, ahí tengo lo que dice escrito. Sí. Y justamente en las letras AP se ve que están atrás de Milei, que también tiene anteojos y está en una pose similar. Y lo que está escrito en esa profecía es lo siguiente. Dice: el joven en repulsas es Ahí un está. ser en desarraigo que piensa esperanzado a solas en un reencuentro. Ujú. O sea, un ser en desarraigo que piensa esperanzado a solas. Ujú. Esa es la parte que yo decía de las maneras. Pues se Ajá. juegan en repulsas. Ajá. Sí, por las maneras, ¿no? Que tiene Milei de. Sí, de confrontar, ¿no? Claro, Yo claro. lo veré desde ese punto de vista. Sí, puede ser. Y además lo de en desarraigo, ¿no? Siendo que Milei durante mucho tiempo fue marginado por todo el sistema político, ¿no? Y por todos los medios tradicionales. Pero que piensa esperanzado a solas. Ujú. También eso, ¿no? Muy, muy interesante de lo que puede ser Milei. E incluso después hay otra más, que esta ya refiere demasiado a Milei, me parece a mí, que dice: el hombre será payaso, y será dueño y señor del mundo en payaso. Cabello largo, frente angosta y papanatismo. ¿Y por qué me parece que refiere? Porque a Milei siempre le decían, ¿no? El payaso, el Ajá. loco. Y finalmente será el dueño del mundo en payaso, ¿no? O sea, del mundo de la política. Y justamente cabello largo, frente angosta. Y se ve acá el cabello que es como el de Milei. Y después hay una foto de cómo está sentado este señor en la ilustración, que es exactamente igual a cómo se sienta Milei debido a sus problemas de espalda. Sí, eso es como muy. O sea, podría ser una casualidad o no, la verdad. Claro, pero ya son como demasiadas casualidades, ¿no? Y después está la profecía del faro, Sí. que dice: en la tierra argentina un nuevo faro, Neuquén, y hay un dibujo de un faro. Y resulta que cuando Milei fue a la campaña, ¿no? Fue a recorrer Neuquén por la campaña este año, apenas se baja del avión, justamente le sacan una foto con un faro atrás, con un dibujo de un faro. Sí, podría tomarse como Neuquén o como faro que iluminará el mundo. Claro, Porque- claro, pero decía el faro en Neuquén, Sí. y a Milei le sacaron la foto cuando fue a Neuquén. Lo que pasa es que hay otras, no sé si las tenés, creo que esa fue la última. Me quedan la de la hora 12. Dale. ¿Querés que lea la de la hora 12 o querés leer esas, las no, tuyas? No, lee vos. Porque acá está, finalmente, donde se cierra todo para mí, que dice: el cambio comenzó en la hora 10, más será el cambio en el cambio del cambio en la hora 12. Será en el principio, será Jesús. Ajá, el cambio del cambio. Claro, y el tema es que, ¿qué quiere decir la hora 10 y la hora 12? Y la teoría que hay es que se refiere a las presidencias desde el 83, ¿no? Vos Ujú. tendrías la hora 1, Alfonsín. Alfonsín. La hora 2, Menem. Menem. Después tenés la hora 3, el segundo gobierno de Menem. Sí, Hora 4 de la Rúa. sí. Después tenés que de los de la Rúa, cuando asumieron, hay dos que no asumieron el cargo de presidente, ¿sabías? Claro, porque es por una cuestión de acefalía, se hicieron cargo, en este caso fue Ramón Puerta, Claro. que Ramón Puerta era presidente provisional del Senado, se hizo cargo y Ujú. eligieron en asamblea al gobernador de San Luis, que era Rodríguez Sá. Rodríguez Sá. Ahí está. ¿Ves? Sí. Acá está. Sacando a Ramón Puerta y a Camaño. Y que después, no bueno, Ramón Puerta se rajó, se escapó para Misiones, y Camaño, el presidente de la Cámara de Diputados, asumió en asamblea para elegir, o sea, Claro. presidió la asamblea para elegir al A senador Rodríguez Sá. Dualde. Claro, perdona, Dualde. O sea que Ramón Puerta y Camaño no fueron presidente en realidad. No tuvieron el cargo de presidente. Claro, asumieron para llamar a, Sí, para llamar a un a la nuevo asamblea presidente. para Por un eso, presidente. no fueron presidentes. Y podría decirse que no. O sea, formalmente no. Podría Entonces decirse. tenés que la hora 4 fue de la Rúa, la hora 5 fue Rodríguez Sá, la hora 6 fue Dualde, la hora 7 Néstor, Esto. hora 8 Cristina, hora 9 el segundo mandato de Cristina. Cristina, hora 10 Macri, ¿no? Macri. El cambio. Ujú. Hora 11 Alberto y hora 12 Milei, el cambio del cambio. Ujú. Entonces ahí tenés, cierra todo. Pero incluso si vos Sí. metés a Ramón Puerta y a Camaño, como si hubieran sido presidentes, pero decís, bueno, Menem y Cristina cuentan como uno solo porque fue la misma persona, igual te cierra hora 10 y hora 12. Sí, Entonces, bueno. de las dos maneras, de las dos maneras. de las dos maneras te cierra. Hay otro que habla del cambio, no sé si la tenés ahí. Tengo uno más de la Sí, hora, a ver. que es
Está por acá. A ver, dice... Va, igual lee si querés el que tenés vos. Bueno, pero es porque este no cortita. sé. Dicen, caen las testas coronadas, testa es la cabeza, Ujú. ¿sí? Coronadas junto a las que ambicionaron coronarse. Caen en el lodo y enlodadas dañarán hasta el cambio del cambio. El cambio del cambio. Claro, Entendido cambio como... Quizás como el cambio de Macri, de Cambiemos, pero este es el cambio del cambio, como un cambio más profundo por ahí. claro, sí, sí. Podría Sí. verse también de esa manera. Sí, sí, se puede ver así. Entonces ahí tenemos otro más. Y estas son todas las profecías por las cuales dicen que Milei es el hombre gris que estaba destinado a gobernar. Ujú. Y... Después está una más de la hora, Sí, a ver. que dice: la hora 10 trae el comienzo del fin. La hora 11, el fin sin fin. La hora 12, el fin del fin. Que esto es muy interesante, ¿no? Fin de la Porque historia. yo lo interpretaba más como el fin de una era de la El fin historia de la era. argentina, o el fin del peronismo incluso, que hablamos el Ujú. otro día. Porque la hora 10, o sea, el gobierno de Macri, ¿no? El cambio. Ujú. El comienzo del fin, o sea, el comienzo del fin del peronismo. Ujú. La hora 11, el fin sin fin. O sea, el Ujú. final del... Se puede interpretar de dos maneras. O sea, el final del peronismo, que ya no tiene ningún objetivo, ninguna finalidad, ¿no? O sea, el fin sin fin. O se puede interpretar como el fin del peronismo, pero que parece que no se termina nunca, ¿no? Como el fin sin fin. O sea, que se está terminando justamente en el momento que parece que revivió, en la hora 11. Ujú. Y la hora 12... Alberto. Alberto, justamente. Ujú. Y la hora 12, justamente Milei, ¿no? El fin del fin. O sea, este proceso de finalización Termina. ya llegó a su fin también. Termina el proceso de finalización. Ahí, así sería. Claro, o sea, finalmente se termina, ya sea esta era de la historia argentina o el peronismo, o las dos cosas. Ujú. Entonces hay ya otra cuestión, ¿no? Que es interesante. Ujú. Sobre todo porque en el 2000, a finales del 2019, incluso ya cuando asumió Alberto, ya se tomaban estas cosas y se decía: Milei puede ser el hombre gris. Ujú. O sin nombrar a Milei, pero se decía: mira, Alberto, en realidad esto no va a ir a ningún lado, ¿no? Se leía esto y decían: Ujú. no se sabe. Hay otra, ¿no? Hay otra que tengo acá, que no Ajá. sé si vos justo no la viste. Me Ajá. parece interesante, porque habla como del futuro. No Ujú. solamente hasta acá, porque ahora le dijimos más o menos lo que sería hasta acá. Sí. Dice, ahora después te la paso. Dice: caminante, ¿tú qué observas? Ve hacia la playa de las arenas argentadas. Allí aguardará la paz, faro de faros. O sea que en Argentina Interpretarlo. aguardará la paz. Ujú. Y tengo otra que es un poquito más de cuestiones internacionales, ¿no? ¿Te acordás cuando la de Cuba que hablaba del oso? Creo que esa la tengo, sí, léela, sí, sí. Que si querés la leo. Dice: fuego, hambre, pestes, muerte. Repite la campaña justiciera que se acerca al mundo, mas aún el mundo no escucha ni ve. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido. ¿Quién sería? Sí, China. O sea, el dragón, justamente China, ¿no? Que pareció dormido, pero que finalmente cae en la tiniebla. Viene el terror del oso que fingió amor y hermandad. Ujú. ¿Quién sería? Sí, sí, Rusia. ¿Y por qué fingió amor y hermandad? Sí, sí, por el comunismo, justamente. Porque cayó a la Unión Soviética. Ujú. Fingió amor y hermandad porque cayó en la Unión Soviética. Se iba a incorporar a Occidente en la época de Chelsea. Sí, es cierto, y al final no se Fingió amor y incorporó. hermandad. De hecho, bueno, bueno, ya desde antes de la caída de la Unión Soviética, cuando Gorbachev va a Washington, ¿no? Se juntan con Ronald Reagan, Sí. ¿no? Parecía que se incorporaba a Occidente. Esa Sí. imagen del McDonald's en Rusia, ¿no? Sí, 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 sí. Después dice: viene el demócrata humilde que no solo fue nunca, y viene con él la pobreza. ¿Quién sería? El demócrata humilde que fingió no ser nunca. Sí, que no lo fue nunca. Ah, que no lo fue nunca. Claro, Y viene con él la pobreza. claro, podría ser Estados Unidos. ¿Y el demócrata? Justamente Estados ¿De qué Unidos. sector? Sí, ¿y de qué sector El más Partido específico? Demócrata. Ahí me gustó un poquito más específico. Puede ser, sí, sí, sí. El sí. sin albergue y con ellos todas las explosiones de la disgregación. Viene la oscuridad y luego la luz del sud
y la cruz. La luz del sur. Ajá. Claro, sí, se habla de que Argentina es el lugar, ¿no? El lugar donde va a prevalecer la libertad. Bueno, yo lo vería como un nuevo liderazgo en Occidente. Y puede ser. Ya muchos años después, dentro de unas cuantas décadas. Bueno, de hecho, Hay algunos que lo interpretan como una tercera guerra. Bueno, acá hay de hecho otra que habla sobre el rol de Argentina, que dice: luz arderá de amor en Argentina. Serán hermanos los vecinos de la República. Paz, oro, país de flores, Argentina. Y dice: la Argentina se hermanará con sus países limítrofes. Argentina tendrá a sus vecinos como hermanos después de la gran prueba, después de la calamidad del Mandón. O sea, la gran prueba, ya vimos varias veces esa expresión, dijimos, pueden ser estas elecciones. Después de Massa. La calamidad del Mandón, Massa, la calamidad de Massa. Y se hermanará con sus países limítrofes. Acordate que Massa había tenido bastante conflicto con los presidentes de Uruguay y Paraguay. Y justamente asume Milei. ¿Y qué pasa? El presidente de Paraguay ya había dicho antes que quería que ganara Milei y lo felicita. Y el presidente de Uruguay lo llama a las 4 de la mañana para felicitarlo. Exactamente. Entonces ahí vemos, ¿no? Se hermanará con sus países limítrofes. Hay como mucho consenso aparte, estamos viendo, ¿no? Sí, como sí. De diferentes sectores internos, no de Argentina, no solamente internacionales. Sí. Que estamos viendo como cierta voluntad de diálogo. Sí, voluntad de diálogo y voluntad de dejar como cierto liderazgo de Milei. Entonces no sé si tenés alguna profecía más. Yo había recolectado todas estas, que por todo esto dicen que Milei puede ser el hombre gris, y el hombre gris sería el que hace el cambio del cambio y el que hace que Argentina sea un faro de libertad. Claro, no solamente un buen gobierno. Claro, habla sí. de un faro en el mundo. Claro. Habla de un modelo que será ejemplo. Bueno, y hablando de un faro en el mundo. Y de migración, lo que dice yo, lo que dije de caminante, como la idea del inmigrante, ¿no? Claro, ahí está. O sea, va a venir un oleaje de inmigración, eso es lo que dice. Y hablando del faro en el mundo, ¿no? Y del modelo ejemplar. Bueno, vemos que incluso, o sea, Donald Trump grabó un video felicitando a Milei, el primer ministro de la India, ¿no? Salió personalmente a felicitarlo a Milei. Ya en España toda la oposición está tomando de ejemplo lo que hizo Milei, ¿no? Y en toda Sudamérica en general. O sea, hay como un consenso, incluso trascendiendo los idiomas, ¿no? Porque llegando incluso hasta Estados Unidos, que los estadounidenses siempre son más de mirar para adentro, mucho no les importa, y están hablando mucho de Milei. Sí. Entonces, sí. Y bueno, creo que para cerrar, creo que no lo dijiste, ¿no? Sí, lo dije. Sí, lo de comienza el nuevo hombre en la Argentina, sí. Sí, y comprenderá lo que no comprendía. Claro, sí, por lo que no comprendía por ser en abundancia, sí, lo dije, exactamente. Eso me parece, ¿no? Como esta idea de dar clases, ¿no? Claro, ahí está, y también yo lo interpreté como eso, que ahora se abre la mente a estas ideas justamente por la miseria que hay, y que hasta ahora, como más o menos se venía sosteniendo, se había cerrado a estas ideas la Argentina. Sí, eran malas palabras. Yo me acuerdo antes de 2015, nadie hablaba de que los impuestos estaban altos. Claro. Ni siquiera se nombraba, no era un problema, había otros problemas. Claro. Ahí está. No se tenía, como hoy día no tienen ciertos sectores de la política, no tenían el foco en cuál es el problema, por lo tanto no tienen un buen diagnóstico, por lo tanto nunca se podía esperar alguna resolución. Ahí está. Y sí, yo creo que todos estos últimos años fueron podemos decir, de aprendizaje, ¿no? Porque yo creo que se corrió el espectro político, la propia agenda política, o sea, la política, tanto la oposición como el propio oficialismo tuvieron que cambiar su discurso, cambiar sus objetivos y apuntar para otro lado, ¿no? Sí, esto es lo que pasó con Milei. Yo creo que eso, y esto lo dice mucho Agustín Laje, que la gran mayoría de esta revolución cultural es gracias a Milei. Sí, totalmente. Porque las ideas estaban. Pero él supo canalizarlas en un y, discurso entendible y en un liderazgo. Y la gente las entendió. No es que lo votaron por hartazgo, porque ¿viste? También se habla del voto por hartazgo, ¿no? Sí. Y eso es una mala lectura.
acá hubo un cambio Claro, o sea, de cultura. es cierto que hubo una parte de hartazgo, pero una parte de gente que lo votó para que haga lo que quería hacer. Y que incluso te dicen, bueno, pero el que votó a Milei por hartazgo, no sé, le gusta la educación pública, ponele. Y que igual te dicen que Milei va a privatizar, que ya dijo que no. Pero el tema es que ponele que le gusta, pero no le gusta tanto como para que eso sea un factor para cambiar su voto. Igual eso es un detalle. Yo creo que el cambio cultural es algo muy puntual. Las ideas de la libertad, si bien sin ir a esta frase respecto al título del proyecto de vida del prójimo, sino algo concreto. Yo creo que lo que se instaló y lo que se probó por evidencia empírica es que el Estado puede ser peligroso. Claro, de que el Estado como herramienta de transformación y esa idea de Estado presente en realidad no es tan buena como parece. Pues hay una cierta desconfianza al poder. Y esa es la semilla, en realidad esa es la semilla pragmática del liberalismo. Sí. La semilla, la semilla empírica, claro, del liberalismo, originalmente, ¿no? Sí, y es lo que hizo que la gente diga, bueno, achicar el Estado, dejar de emitir, sacar las atribuciones, es la mejor política social posible. Sí, es esa actitud, ¿no?, entre los ingleses y los franceses, ¿no? De justamente los franceses queriendo hacer el Estado perfecto, el Estado más bueno, y los ingleses, ¿no?, desconfiando del poder y diciendo, no, en realidad acá el Estado tiene que hacer lo mínimo posible y hay que controlarlo. Y ahí está los ingleses más o menos, los yanquis más que nada. Claro, sí, pero los ingleses había premisas. Los ingleses tuvieron más o menos esa semilla y sí, después los estadounidenses la llevaron a sus últimas consecuencias. Exacto. Y ahí tenés el nacimiento del liberalismo clásico, que es justamente lo que reivindica Milei. Creo que podemos hablar ahora de un liberalismo popular. Claro. Ahora, con esta reflexión, me parece que queda muy bonito para cerrar. Sí. Así que bueno. Era la idea. Era la idea. Díganos si para ustedes Milei es el hombre gris, si Argentina será el faro de Si creen en las profecías o piensan que esto es una casualidad. Claro, si no creen, tómenselo para reírse un poco. Y bueno, dejen me gusta, bueno, díganos eso, suscríbanse. Acuérdense que nos pueden ayudar con un cafecito donando o suscribiéndose por Patreon. Y sin nada más que decir, nos estamos escuchando.